mi gente, ya estamos aquí con un nuevo vídeo, como siempre. Y es que hoy hemos venido a una de las ciudades clave en la historia escocesa. Se llama Stirling. Tenía muchas ganas de hacerte este vídeo. Lo único que me ha llevado unas cuantas semanas más de lo previsto, porque he tenido mi coche en el mecánico y no he podido venir hasta hoy. Pero este es un destino súper popular si vas a venir unos días a Escocia. Y te recomiendo que no te lo pierdas porque está muy muy chulo. Antes de nada y como siempre, te voy a pedir que por favor te suscribas porque ya sabes que yo ando por ti y hoy lo que vamos a hacer es andar de verdad. Algo característico de Stirling es que su corazón, que es el castillo, se construyó en lo alto de un volcán en extinción, lo que tiene en común con el castillo de Edimburgo. Y eso quiere decir que la cuestecita tiene sus consecuencias. Así que no te olvides, por favor, dale a me gusta al vídeo y suscríbete. Haz algo bueno en este mundo y suscríbete al canal. Es broma, estoy segura de que haces muchas otras cosas buenas por el mundo, pero esta es imprescindible. Y venga, vámonos. Vamos a dejarnos de tanto charloteo y vente, vamos, corre. Stirling está a 1 hora de Edimburgo más o menos, y vas a encontrar un montón de tours que te llevan desde Edimburgo a Stirling sin ningún tipo de problema. Yo te recomiendo que vengas, si vas a estar unos días en Escocia, 100% es un destino que merece muchísimo la pena venir. Si te gusta el rollo medieval, esta ciudad te va a encantar. Tiene varios puntos que merecen la pena ver. Uno de ellos es el castillo, que lo tengo justo aquí. Otro de ellos es el cementerio, en el que estoy ahora mismo grabando. Y otro de ellos, de los más importantes, es el Monumento Nacional de William Wallace, la estrella de Braveheart, ya sabes. Corazón valiente si vives en Latinoamérica. Y es que sabes, una que es apañá, ya lo sabes tú. Y viene en días soleados y días un poquito más nublados para que veas un poco cómo es. Porque es que la verdad que el otro día hacía un tiempazo de finales de verano en España, que la verdad que es que yo lo disfruté un montón. Pero claro, ese sueño tenía que acabar en algún momento. Y después de unos días ya volvemos a los cielos grises. Pero bueno, que no pasa nada. Yo me he pasado varias semanas en España y este es el primer vídeo que hago después de esto. Si tengo aspecto un poco más saludable en la cara es porque me ha dado el sol y lo he pasado un poco con amigos y mi gente. También ha podido contribuir que me he bañado en el río de mi pueblo. Hay algunos otros puntos de interés que están muy chulos de ver, pero para eso te tienes que venir conmigo al paseíto y los descubres. Empezamos por el cementerio de Stirling. Es la manera perfecta de empezar tu ruta por Stirling ya que está situado a los pies del castillo. Algunas lápidas tienen más de 300 años e incluyen los nombres de personas relevantes en la historia escocesa. Al estar situado en esta colina tiene unas vistas increíbles. Y si lo recorres entero y sigues andando para abajo encontrarás las ruinas de este palacio que empezó a construirse pero nunca llegó a terminarse. Y antes de nada te vas a venir conmigo a comer algo. Entré a esta cafetería y por supuesto empecé con mi bañera de café. Y después quería grabaros algo típico de desayunar, pero ya era la hora más de comer. Y me pedí este sándwich con esta sopa, que más que una sopa es un puré. Era un puré de lentejas bastante delicioso. Este tipo de establecimientos son muy comunes en Escocia y en el Reino Unido. Venden comida casera, rápida, bueno, bonito y barato. Por último y por esta zona, si te apetece un plan más alternativo, puedes visitar una antigua cárcel e incluso participar en una de sus escape rooms.
Y bueno, continuando con lo que te estaba diciendo, el castillo de Stirling es el segundo más popular de toda Escocia. Obviamente el primero es el castillo de Edimburgo, pero es el segundo más visitado de todo el país. A medida que el castillo fue creciendo, se va convirtiendo en protagonista de muchos eventos en la historia escocesa. Uno de ellos, muy importante, es la Guerra de la Independencia en el siglo XIV, donde participa William Wallace y otros personajes conocidos como Robert de Bruce. Y es que Stirling fue crucial para la historia de la Guerra de la Independencia escocesa, ya que su localización geográfica separa las tierras altas y bajas. Este castillo fue también una residencia muy popular entre los monarcas y podemos ver mucha influencia en la decoración y arquitectura de la dinastía Estuardo. Dicen muchas teorías que el castillo de Stirling fue el hogar de la mesa redonda del rey Arturo, así que a lo mejor no es tan mito. Hay un par de fantasmas importantes que merece la pena destacar en el castillo de Stirling. Uno es el Highland Ghost. Este tiene fama por recorrerse todo el castillo. Está vestido en un atuendo muy tradicional, por lo que dicen que es confundido con un guía turístico. Varios visitantes del castillo aclaman haberse acercado y su reacción es darse la vuelta y seguir vagando por todo el castillo. En 1935, un arquitecto que estaba haciendo ciertos trabajos en el castillo tomó unas fotografías y dice haber capturado al Highland Ghost. Te la dejo por aquí para que le eches un vistazo. El otro fantasma muy famoso es The Green Lady o la Dama de Verde. Era una de las sirvientas de María Estuardo y por lo visto una noche que estaba durmiendo, vigilando que no le pasara nada a la reina, accidentalmente tumbó una vela y salió bastante mal parada, aunque María Estuardo sí que consiguió salvar su vida. Otra curiosidad sobre el castillo de Stirling para mis amigos y amigas futboleros es que aquí se encontró el balón de fútbol más antiguo del mundo. Estaba hecho de vejiga de cerdo y lo encontraron en 1981 mientras se realizaban trabajos de rehabilitación en el castillo. Existen registros de que en el siglo XVI ya estaba empezando a ser un deporte bastante popular, pero también muy peligroso por lo lesivo que era. Bueno, la verdad que como has podido ver, el castillo de Stirling está chulísimo. Pero ahora te voy a enseñar otra parte que no tiene desperdicio. Este es el Monumento Nacional a William Wallace. El monumento mide 67 metros y dentro se encuentra una réplica de la espada de William Wallace que mide nada más y nada menos que 1,5 metros. A no ser que estés a una distancia lejana, el monumento no se aprecia muy bien. Pero ya sabes que yo tengo mis truquitos y soy una buena piloto y te lo voy a enseñar desde otra perspectiva mucho más guay. Y cómo hablarte del Monumento Nacional de William Wallace y no hablarte del puente de Stirling. En 1297, William Wallace lideró el ejército escocés venciendo al ejército inglés en la batalla del puente de Stirling. El puente fue reconstruido, por lo que no es el mismo que el de antaño, pero actúa como un monumento conmemorando aquel suceso histórico.
Y bueno, mi gente, este vídeo llega a su fin. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando en los últimos vídeos y por acompañarme en todos mis paseos. Estoy disfrutando un montón de hacerte todo este tipo de vídeos, de enseñarte todos estos sitios que para mí la verdad que son una pasada. Lo mejor es que dentro de muy poco tengo un par de vídeos planeados que te van a flipar, porque te voy a enseñar las tierras altas de Escocia. Si te gusta Escocia y todo lo que has visto acerca de ella en estos últimos vídeos, estos sin duda van a ser la guinda del pastel. Así que sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Suscríbete para no perdértelos. Y bueno, mi gente, espero que os haya gustado muchísimo Stirling, tanto como a mí. Nos vemos pronto. Un besazo. ¡Chao!